Señor presidente de Cotelco, Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Gustavo Toro, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Un saludo para usted y para los oyentes. Bueno, estamos muy preocupados con la economía colombiana y con uno de sus factores más importantes de desarrollo y de generación de empleo, que es el sector turístico. Los hoteles están en una situación dificilísima desde que empezó esto. La gente no viaja, la gente no va a los hoteles. Y entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Qué nos cuenta usted, doctor Toro, sobre el porvenir de la industria turística representada en sus asociados de Cotelco? Doctor Londoño, pues yo diría que hay dos momentos. El actual, que es muy coyuntural, por supuesto la situación crítica, muy difícil, pero un poco más en perspectiva, un sector con enorme potencial para generar desarrollo y empleo en Colombia. Así que, por supuesto que hoy la estamos pasando muy difícil. La hotelería ha sufrido de manera muy dura y drástica la pandemia. Ahora vemos una luz al final del túnel con el decreto 1168 y la posibilidad ya de recibir huéspedes en nuestros hoteles, pero por supuesto, como lo previmos, esto no va a ser inmediato. Avanzamos ya 20 días de este mes y registramos una ocupación entre el 7 y el 12%, un poco dependiendo de las regiones. Septiembre fue un mes, o es un mes que no tiene puente, así que, digamos, esperamos ahora octubre, la semana de receso, para ver cómo se mueven las reservas, pero somos optimistas, por lo menos tenemos la posibilidad de recibir los huéspedes, que eso ya es un avance muy importante. Una ocupación del 7 al 12%. Ustedes tienen que tener ideas muy claras sobre cuál es el nivel de ocupación mínimo que puede llevar los hoteles a un punto de equilibrio. ¿Tienen ese dato? Por lo menos el 35%, doctor Londoño. O sea que hoy los hoteles que están operando lo hacen a pérdida, pero pues tenemos que empezar la operación, no podemos esperar a tener la ocupación del 35% para abrirlos. Así que sí, indudablemente dentro de las previsiones estaba empezar una operación a pérdida. Pensamos que este año cerraremos con una ocupación entre el 20 y el 25%, de pronto nos va un poco mejor, pero este año va a ser un año de pérdidas indudablemente. Un año de pérdidas que las pueden enjugar con cargo a activos de los mismos hoteles o tienen que acudir a créditos del Estado o a créditos del sistema bancario. Fundamentalmente con créditos, doctor Londoño, que ha sido muy difícil, además aprovecho para mencionarlo, muy difícil el acceso al crédito. El gobierno ha hecho unos esfuerzos importantes. Usted seguramente ha registrado en su programa que el gobierno creó líneas en el Fondo Nacional de Garantías con respaldos hasta el 90% para los créditos que se otorguen a este sector. Incluso hay una línea que se llama sectores más afectados, donde está el turismo con otros 2 o 3 sectores, pero ha sido muy difícil para nuestros empresarios acceder a esas líneas de crédito. La banca considera que el sector turístico es un sector de alto riesgo y, por supuesto, el examen que se hace de nuestra situación es un examen que se hace a la luz de la situación actual, pero no viendo en perspectiva el potencial que tiene nuestra industria. Así que no ha sido fácil, pero bueno, estamos capoteando el vendaval y esperamos ya a partir de este mes empezar a recibir a nuestros huéspedes y empezar a tener unos ingresos que nos permitan atender las obligaciones que tenemos. Doctor Toro, ¿dónde ve usted que haya mayores posibilidades de reacción inmediata del sector hotelero? ¿A dónde puede acudir la gente en el próximo inmediato futuro para que los hoteles salgan de ese hueco terrible? 7 o 12% de ocupación pues es nada con respecto a lo que los hoteles necesitan para lo que se llama su break-even. ¿Dónde se está produciendo esa reactivación o dónde puede producirse? ¿En los sitios tradicionales como los de la costa atlántica con la llegada de turistas internacionales o en el turismo local regional? Pues le cuento, doctor Londoño, que ayer tuve Junta Directiva Nacional donde están representadas 14 regiones de Colombia y me sorprendió mucho que nuestro delegado del Magdalena nos comentó que el fin de semana pasado habían tenido ocupaciones incluso del 50%, que pues obviamente me sorprendió bastante. Así que, digamos, tenemos un comportamiento dispar en el país. Lo que me comentó la Junta y los delegados regionales es que sienten una mayor propensión de la gente hacia alojamientos rurales, es decir, estar un poco más en el campo, un poco menos concentrados. Y bueno, vamos a ver un poco cómo se comporta ahora la semana de receso y el puente del 12 de octubre,
pero vemos que hay un movimiento en las reservas y ojalá eso se vaya consolidando por el paso de los días. Los bancos tienen que hacer lo suyo y los bancos tienen aversión a un riesgo que no sea un riesgo razonable. Entonces, esa es otra parte fundamental de la ecuación, que los bancos entiendan la situación y que le apuesten a una reactivación económica que no es visible en estos momentos, pero respecto a la cual hay expectativas. Ustedes han discutido ese tema con la asociación bancaria, con los grandes bancos, a ver qué posición tienen finalmente y si están dispuestos a asumir riesgos esperamos que con alguna garantía de parte del gobierno nacional, de esos fondos que el gobierno nacional ha creado, Gustavo. Pues, doctor Londoño, lo primero que le quiero decir es que no es con una garantía, es con una gran garantía del gobierno, porque el banco solamente tiene que asumir el 10% del riesgo, el gobierno está asumiendo el 90%. O sea que realmente el riesgo es mínimo en estas inversiones y lo que yo he manifestado es que ningún empresario está dispuesto a estar en la lista negra de los bancos, porque pues todos sabemos que necesitamos el sector financiero, nadie quiere estar en una lista de deudor moroso o de mala paga, así que por supuesto el sector turístico está en disposición de honrar esos créditos si le dan las condiciones necesarias para hacerlo. Nosotros hemos hablado de que nos den un periodo muerto de 1 año, el gobierno aceptó un periodo de gracia, es decir, que paguemos los intereses pero no el capital durante 1 año, y nos amplió incluso el plazo a 5 años, y aún así vuelvo y repito, pues el acceso al crédito ha sido muy complejo. Estamos trabajando, doctor Londoño, pues estamos elaborando un documento para presentarle a las entidades financieras a través de Asobancaria, mostrándole las perspectivas del sector turístico. De pronto puede ser desconocimiento de la potencialidad que tiene nuestro sector, mostrarle un poco cuál es el comportamiento. Nosotros veníamos con un excelente comportamiento a febrero, teníamos un 60% de ocupación cerrando febrero y pues obviamente la pandemia no va a ser toda la vida, esto va a superarse, esperamos que en 1 año, y que nuevamente la senda de crecimiento del turismo vuelva por el rumbo que tenía antes de la pandemia. Usted se reunió con todos sus asociados, nos dice 14 regiones distintas, y la gente tiene que tener una idea clara de por qué los colombianos o los extranjeros que estén en Colombia no hacen más reservas hoteleras. Puede haber una de 2 razones. Primero, porque la gente no tiene recursos, porque la gente está muy pobre, porque la gente necesita reactivar su economía antes de irse de vacaciones o antes de irse de turismo, o por el coronavirus, el miedo que a la gente le dé contagiarse en un hotel. ¿Cuál de esos factores ha visto usted que incide más en este problema por ahora gravísimo de la desocupación hotelera? Yo siento, doctor Londoño, que el segundo, es decir, el temor a viajar, la gente está un poco expectante de qué puede suceder. Por supuesto que las noticias no son halagadoras, la pandemia sigue su ritmo, así que yo creo que la gente tiene un poco de temor y es también nuestra responsabilidad transmitir ese mensaje de confianza. Por eso Cotelco creó un sello que hemos denominado Juntos contra el COVID para otorgárselo a aquellos hoteles que han incorporado de manera muy estricta los protocolos de bioseguridad y de esa manera transmitir un mensaje de tranquilidad a los huéspedes. Pero le quiero decir que también hay algunas situaciones externas que no ayudan mucho. El gobernador de Boyacá, por ejemplo, prefiere que la gente no vaya a Boyacá. Y los empresarios de Boyacá, que usted sabe que son todos micros y pequeños empresarios, pequeños hoteleros, pues están en el peor de los mundos. Digamos, la gente un poco atemorizada, pero además el gobernador diciendo que no quiere que la gente vaya a ese departamento y haciendo todo lo posible por desincentivar el viaje hacia los municipios de Boyacá. Así que tenemos también de ese tipo de situaciones. Claro, y la publicidad oficial de todos los días, en lo posible, no salga de su casa. No salga de su casa. Quédese en casa. Entonces son 2 fuerzas distintas, la fuerza de quienes dicen, bueno, abrámonos con todas las precauciones, abrámonos con todo el rigor de los distanciamientos y de las medidas de protección que se deben tomar, pero no nos quedemos encerrados. Mientras que la publicidad es inmensa diciendo no salga de casa, permanezca en la casa. Muy difícil situación, ¿no? Y muy difícil situación, sobre todo cuando se ven ejemplos
como el ejemplo de España, por ejemplo, perdónenme la redundancia, el ejemplo de España que es pavoroso, y el ejemplo de Italia. La época del gran turismo en el sur de Europa ha sido una época prácticamente perdida. La gente no se atrevió a ir a los balnearios españoles, ni a los balnearios, ni a los sitios de turismo de Italia. Esa es una realidad, ¿no? Así es, doctor Londoño, pero fíjese usted que los estudios que han hecho en esos países indican que el rebrote se ha debido más a reuniones familiares, a fiestas de amigos, que en general a la reactivación económica. Así que yo creo que aquí tenemos una gran dosis de corresponsabilidad de los ciudadanos. No pretender que los empresarios cumplamos con las normas, pero los ciudadanos nos salen sin tapabocas, no cumplen con las normas de bioseguridad, por supuesto que desequilibra la balanza. Si todos estamos ansiosos de volver a trabajar, si todos queremos que la economía funcione, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Y en el caso de la ciudadanía es respetar y seguir las recomendaciones que nos hacen las autoridades en materia del autocuidado y de la responsabilidad que tenemos nosotros de nuestras propias vidas. No podemos tener un policía al lado obligándonos a usar un tapabocas. La gente tiene que ser consciente de que hay unos para poder minimizar el riesgo de contagio. Una pregunta que es obvia, pero se la tengo que hacer. ¿En los hoteles hay algún dispositivo que permita saber si el huésped que llega tiene o no tiene coronavirus? Porque... Sí. Hacemos la medición de temperatura, eso está dentro del protocolo, doctor Londoño, y por supuesto tomamos todas las medidas correspondientes. Puede ser un falso, un falso positivo, una persona no asintomática, caso en el cual puede que se le desarrolle la enfermedad en el hotel, y para eso tenemos los protocolos diseñados precisamente para atender esos casos. Pero pues obviamente no pedimos una prueba PCR para que un huésped llegue a nuestros establecimientos. Obviamente confiamos en que las personas que han tenido gripa, que han tenido síntomas y malestares, pues no se desplacen como es la recomendación para todos los colombianos. Bueno, tema extraordinariamente difícil. El turismo es uno de los factores más importantes de desarrollo, que tiene unas posibilidades inmensas de reactivación económica, pero la gente tiene que confiar y la gente tiene que cuidarse. Y entonces, ¿qué está primero? Bien difícil tema, don Gustavo. Esperamos que todo esto pase, que las cifras vayan tranquilizando a la gente, que pueda ir a los hoteles con tranquilidad, donde saben que seguramente no se van a contagiar. Pero lo que se pregunta la gente es, ¿qué sé yo si mi vecino de cuarto llegó contagiado al hotel? Esas son las preguntas que la gente se hace, y por eso muchos se abstendrán de ir por ahora a los hoteles. Ojalá que esto no sea indefinido, porque los hoteles tienen que reactivarse. Son esenciales dentro de un proceso económico de reactivación. Don Gustavo Toro, presidente de Cotelco, usted no sabe cuánto agradecemos su gentileza con nosotros. A usted, doctor Londoño, por estar siempre pendiente de nuestro sector y transmitirle a los colombianos las inquietudes que tenemos y, por supuesto, las perspectivas de crecimiento de nuestra industria. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias al señor presidente de Cotelco, pero vea pues el problema. Entonces, cada persona dirá, bueno, me están diciendo que no me mueva de mi casa, pero al mismo tiempo me dice, venga a los hoteles, que los hoteles son seguros. Y entonces voy al hotel y sé que la gente que llega al hotel no tiene alta temperatura, pero tal vez tenga otros síntomas, o tal vez le tomen la temperatura cuando no le ha subido la fiebre. Es decir, dificultades y prevenciones que la gente tiene, que son apenas explicables, pero hasta ahora la ocupación hotelera es mínima. Con un 8 o con un 12% no se alcanza de ninguna manera a cubrir los costos fijos de los hoteles. Se necesita, nos lo dijo don Gustavo Toro, por lo menos el 35% de ocupación para que el hotel empiece a ser viable. Y los bancos, que están garantizados en sus créditos en el 90% por parte del ejército, por parte del gobierno, no toman el 10% de riesgo, porque también tienen la obligación de ser cautelosos. ¿Qué problema, no? Qué lío en el que están los hoteles, sí, señor. Pues que estamos todos. Estamos todos, sí. Es decir, este es un lío mayúsculo